25. Demencia. La demencia, un síndrome de innumerables causas, afecta a más de 5 millones de estadounidenses y el costo anual total de atención de la salud es de los 250.000 millones de dólares cada año. Se ha definido como el deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que impide la realización adecuada de las actividades de la vida cotidiana. La memoria episódica, es decir, la capacidad de recordar sucesos específicos en tiempo y lugar, es la función cognitiva que se pierde con más frecuencia. 10% de personas mayores de 70 años y 20 a 40% mayores de 85 años tienen pérdida de memoria identificable en términos clínicos. Además de la memoria, la demencia puede minar otras facultades mentales, como las habilidades de lenguaje, visoespaciales, praxis, cálculo, juicio y resolución de problemas. En muchos tipos de demencia también se identifican déficits neuropsiquiátricos y sociales que se manifiestan como depresión, apatía, ansiedad, alucinaciones, delirios, agitación, insomnio, alteraciones del sueño, compulsiones o desinhibición. La evolución clínica puede progresar en forma lenta como en la enfermedad de Alzheimer, permanecer estática como en la encefalopatía anóxica, o bien, fluctuar día con día o minuto a minuto, como en la demencia por cuerpos de Lewy. Muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer, la forma más prevalente de demencia, empiezan con deterioro de la memoria episódica, aunque en otras demencias, como la demencia frontotemporal, la pérdida de la memoria no es una característica de presentación. Los trastornos cerebrales focales se describen en el capítulo 26 y se ilustran en un acervo en video en el capítulo 5.2. Se incluyen descripciones detalladas de la enfermedad de Alzheimer en el capítulo 423, la demencia frontotemporal y los trastornos relacionados se describen en el capítulo 424, la demencia vascular en el capítulo 425, la demencia con cuerpos de Lewis en el capítulo 426, la enfermedad de Huntington en el capítulo 428 y las enfermedades por priones en el capítulo 430. Anatomía funcional de las demencias. Los síndromes de demencia se producen por alteraciones de extensas redes neuronales específicas. El sitio y la intensidad de las pérdidas sinápticas y neuronales se combinan para generar el cuadro clínico. Capítulo 26. El comportamiento, los estados de ánimo y la atención son modulados por vías noradrenérgicas, serotoninérgicas y dopaminérgicas ascendentes, en tanto que las señales colinérgicas son indispensables para las funciones de la atención y de la memoria. Las demencias difieren en los déficits relativos de neurotransmisores, de forma que el diagnóstico exacto marca las pautas para el tratamiento farmacológico apropiado. La enfermedad de Alzheimer comienza en la región entorrinal del lóbulo temporal medial, se propaga al hipocampo y después a la neocorteza parietal y temporal lateral y posterior. A la larga ocasiona una mayor degeneración neuronal. La demencia de tipo vascular se asocia a un daño focalizado en un entramado variable de regiones corticales y subcorticales o haces de materia blanca que desconecta los nodos dentro de las redes de distribución. De acuerdo con la anatomía, la enfermedad de Alzheimer suele presentarse con pérdida de la memoria episódica, acompañada más tarde de afasia, pérdida de las funciones ejecutivas o problemas de desorientación espacial. Por el contrario, es menos probable que las demencias que comienzan en las regiones frontal o subcortical, como la demencia frontotemporal o la enfermedad de Huntington, comiencen con problemas de la memoria, y más probable que se manifiesten con dificultades en el juicio, el estado de ánimo, el control ejecutivo, el movimiento y el comportamiento. Las lesiones de las vías frontoestriales producen alteraciones conductuales previsibles y específicas. La corteza prefrontal dorsolateral establece conexiones con la banda central del núcleo caudado. Las lesiones de este último y la corteza prefrontal dorsolateral, o vías de materia blanca de conexión, causan pérdida de las funciones ejecutivas, que se manifiesta como desorganización y falta de planificación, menor flexibilidad cognitiva y deterioro de la memoria de trabajo. La corteza orbitofrontal lateral establece conexiones con la porción ventromedial del núcleo caudado. Las lesiones en la corteza orbitofrontal ocasionan impulsividad, distracción y desinhibición. La corteza anterior del cíngulo y la corteza prefrontal medial adyacente envían proyecciones neuronales hacia el núcleo accumbens y la interrupción de este sistema produce apatía, pobreza del habla, bloqueo emocional e incluso mutismo asinético. Todos los sistemas corticoestriatales también incluyen proyecciones organizadas topográficamente que envían proyecciones al globo pálido y el tálamo, y el daño de estas estructuras subcorticales puede también reproducir el síndrome clínico de lesión cortical o del cuerpo estriado. Causas de demencia.
El mayor factor de riesgo de demencia es el envejecimiento. La prevalencia de la amnesia incapacitante aumenta con cada década después de los 50 años y por lo general se asocia a cambios microscópicos de enfermedad de Alzheimer en la autopsia. Sin embargo, algunos ancianos tienen intacta la función de la memoria y ninguna evidencia de demencia clínicamente importante. Sigue siendo motivo de controversia si la demencia es una consecuencia inevitable del envejecimiento normal. Las diversas causas de demencia se muestran en el cuadro 25.1. La frecuencia de cada entidad depende del grupo de edad en estudio, el acceso del grupo a la atención médica, el país de origen y tal vez los antecedentes raciales o étnicos. En países del hemisferio occidental la causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer y compone más de la mitad de todos los casos. Ocupan el segundo lugar como causa de demencia las enfermedades vasculares y son en particular frecuentes en ancianos o en poblaciones con escaso acceso a la atención médica, que no reciben el tratamiento adecuado para sus factores de riesgo vascular. A menudo, el daño cerebral de origen vascular se combina con otros trastornos neurodegenerativos, por lo que es difícil, incluso para el neuropatólogo, calcular la contribución de la enfermedad cerebrovascular al trastorno cognitivo en un sujeto particular. Son frecuentes las demencias que surgen con la enfermedad de Parkinson y pueden desarrollarse años después del inicio de un cuadro parkinsoniano, como se observa en el caso de la demencia por enfermedad de Parkinson o aparecen de manera simultánea con el síndrome motor o antes de él, como en caso de la demencia con cuerpos de Lewy. En personas menores de 65 años, la demencia frontotemporal compite con enfermedad de Alzheimer como la causa más común de demencia. Entre las causas importantes y a menudo tratables de demencia están las intoxicaciones crónicas, como las que surgen por el consumo de alcohol o fármacos que se obtienen con receta. Otros trastornos incluidos en el cuadro 25.1 son poco frecuentes, pero son importantes porque muchos son reversibles. La clasificación de las demencias reversibles e irreversibles es una estrategia útil en el diagnóstico diferencial. Cuando se cuente con tratamientos eficaces para dichos trastornos neurodegenerativos, esta dicotomía será obsoleta. En un estudio de 1.000 personas que acudieron a una clínica de trastornos de la memoria, 19% tuvo una causa potencialmente reversible de deterioro cognitivo y 23%, una entidad concomitante que también podía ser reversible y que podía haber contribuido al deterioro del enfermo. Las tres entidades más frecuentes que podían ser reversibles fueron la depresión, la hidrocefalia con presión normal y el alcoholismo. En todo paciente también deben considerarse los efectos secundarios de fármacos. Cuadro 25.1. La pequeña disminución acumulada de la memoria episódica es una parte común del envejecimiento. Dicha experiencia frustrante, a menudo motivo de broma y humor, suele denominarse olvido benigno del anciano. El calificativo benigno denota que no es tan progresiva ni grave que deteriore mucho las actividades y funciones satisfactorias y productivas de la vida diaria, aunque es difícil hacer una diferencia entre la pérdida benigna de la memoria y la de mayor intensidad. A los 85 años de edad, el sujeto promedio puede aprender y recordar cerca de la mitad de elementos, por ejemplo, las palabras de una lista, que las que memorizaría a los 18 años. Suele conocerse como deficiencia cognitiva leve al problema cognitivo medible que no altera mucho las actividades de la vida diaria. Entre los factores que preceden la progresión de deficiencia cognitiva leve a enfermedad de Alzheimer están un déficit importante de la memoria, antecedentes familiares de demencia, presencia de un alelo de la apolipoproteína epsilon 4, disminución del hipocampo y un signo similar a la enfermedad de Alzheimer de atrofia cortical. Reducción de los niveles de apolipoproteína beta en líquido cefalorraquídeo, aumento de la proteína tau o evidencia de acumulación de amiloide cerebral en la tomografía por emisión de positrones. Las principales demencias degenerativas son enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y trastornos relacionados, como enfermedad de Huntington y enfermedades inducidas por priones como la de Creutzfeldt-Jakob. Tales trastornos se acompañan de la agregación anormal de alguna proteína específica, apolipoproteína beta 42 y tau en enfermedad de Alzheimer, sinucleína alfa en demencia con cuerpos de Lewy, tau, proteína de unión de ácido desoxirribonucleico tarde 43 kilodaltons o fusionada en el sarcoma, FUS, en demencia frontotemporal, huntingtina en enfermedad de Huntington y proteína inducida por priones con plegamiento erróneo, PRPSC, en enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Cuadro 25.2. Estudio del paciente. Demencias. El médico debe conceder prioridad a tres puntos importantes. 1. ¿Cuál es el diagnóstico más preciso? 2.
¿Qué componente de la demencia es tratable o reversible? 3. ¿El médico puede aliviar la carga pesada que soportan los familiares o cuidadores? En el cuadro 25.3 se muestra un resumen de las estrategias para abordar la demencia. Las principales demencias degenerativas se pueden diferenciar por sus manifestaciones iniciales, por sus hallazgos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos y neurológicos, y por las características en las neuroimágenes. Cuadro 25.4. Anamnesis. La anamnesis debe centrarse en el inicio, duración y tiempo de evolución. La confusión aguda o subaguda puede deberse a delirio, capítulo 24, y debe llevar a buscar intoxicación, infección o alteración metabólica. Es probable que el anciano con amnesia que evoluciona en forma lenta en el transcurso de los años tenga enfermedad de Alzheimer. Casi 75% de las personas con enfermedad de Alzheimer inician con olvidos, pero otros síntomas tempranos son dificultad para manejar el dinero, conducir vehículos, ir de compras, seguir instrucciones, aprender palabras nuevas u orientarse en los espacios. Los cambios de personalidad, la desinhibición y el aumento de peso o el consumo compulsivo de alimentos sugieren demencia frontotemporal, no enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal también es sugerida por apatía prominente, compulsividad, pérdida de la empatía con los demás o pérdida progresiva de la fluidez del lenguaje o de comprensión de una sola palabra con conservación relativa de la memoria y de la capacidad visoespacial. Se puede pensar en demencia con cuerpos de Lewy en caso de alucinaciones visuales tempranas, parkinsonismo, predisposición inmediata al delirio o hipersensibilidad a antipsicóticos, trastorno de la conducta por sueño REM, que es la pérdida de la parálisis de músculo estriado durante los sueños, o el síndrome de Capgras. La idea delirante de que una persona conocida ha sido sustituida por un impostor. El antecedente de apoplejía con evolución irregular y gradual sugiere demencia de origen vascular, que suele aparecer en el marco de hipertensión, fibrilación auricular, vasculopatía periférica y diabetes. En personas con enfermedad cerebrovascular es difícil saber si la demencia proviene de enfermedad de Alzheimer, una enfermedad vascular o una mezcla de dos de los muchos factores de riesgo de demencia de origen vascular, como diabetes, hipercolesterolemia, aumento de la homocisteína, poco ejercicio, y que también son factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Además, muchos pacientes con contribución vascular importante a su demencia carecen del antecedente de deterioro gradual. La evolución rápida con rigidez motora y movimientos mioclónicos sugiere enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, capítulo 430. Las convulsiones pueden denotar la aparición de apoplejías o una neoplasia, pero también aparecen en la enfermedad de Alzheimer, en particular cuando inicia a temprana edad. Los trastornos de la marcha son frecuentes en la demencia de origen vascular, en enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy o la hidrocefalia normotensa. El antecedente de conductas sexuales de alto riesgo o consumo de drogas intravenosas debe propiciar la búsqueda de infecciones del sistema nervioso central, en particular virus de inmunodeficiencia humana o sífilis. El antecedente de traumatismo cráneoencefálico recurrente puede indicar hematoma subdural crónico, encefalopatía traumática crónica, demencia progresiva que se describe en personas que participan en deportes de contacto, como boxeadores y jugadores de fútbol americano, hipotensión intracraneal o hidrocefalia normotensa. El inicio subagudo de amnesia grave y psicosis con incremento de la señal en las regiones mediales del lóbulo temporal en las imágenes obtenidas por resonancia con ponderación en T2 en el estudio FLAIR. Recuperación de la inversión atenuada del líquido despierta la sospecha de encefalitis límbica paraneoplásica, en particular en fumadores empedernidos u otros individuos en riesgo de cáncer. Las enfermedades autoinmunitarias relacionadas, como la encefalopatía mediada por anticuerpos contra los receptores de N-metil D-aspartato, o los conductos de potasio controlados por voltaje pueden manifestarse con imágenes y tiempo de evolución similares con o sin manifestaciones motoras características como la miosimia, anticuerpos contra conductos de potasio controlados por voltaje y crisis distónicas faciobraquiales, anticuerpos contra N-metil D-aspartato, capítulo 90. El alcoholismo genera el riesgo de desnutrición y deficiencia de tiamina. La dieta vegetariana estricta, la enteritis por radiación, la diátesis autoinmunitaria, el antecedente remoto de cirugía gástrica y el tratamiento antihistamínico crónico para dispepsia o reflujo gastroesofágico pueden predisponer a deficiencia de vitamina B12. Algunas actividades como trabajar en fábricas de acumuladores o sustancias químicas pudieran indicar intoxicación por metales pesados.
La revisión cuidadosa del consumo de fármacos, en particular de sedantes y analgésicos, permite identificar la posibilidad de intoxicación medicamentosa crónica. En la enfermedad de Huntington y en las formas familiares de enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy o trastornos inducidos por priones se detecta el antecedente familiar dominante autosómico. El antecedente de trastornos del estado de ánimo, fallecimiento reciente de un ser querido o signos de depresión como insomnio o pérdida de peso sugiere deficiencias cognitivas vinculadas con la depresión. Exploración física y neurológica. Para documentar la demencia es esencial una exploración general y neurológica exhaustiva en busca de otros signos de afectación del sistema nervioso y de indicios que sugieran la presencia de una enfermedad sistémica que pudiera causar el deterioro cognitivo. La enfermedad de Alzheimer típica afecta los sistemas motores solo en etapas ulteriores de su evolución. A diferencia de ello, los sujetos con demencia frontotemporal suelen presentar rigidez axial, parálisis de la mirada supranuclear o una enfermedad de motoneurona que recuerda a la esclerosis lateral amiotrófica. En la demencia con cuerpos de Lewy, los primeros síntomas pueden ser los del síndrome parkinsoniano de inicio reciente, temblor en reposo, rigidez en rueda dentada, bradicinesia, marcha en pasos cortos rápida e inclinada hacia adelante, pero suele comenzar con alucinaciones visuales o demencia. Años o incluso décadas antes de que ocurra parkinsonismo o demencia, pueden observarse manifestaciones atribuibles a la zona inferior del tronco del encéfalo, trastorno de la conducta por sueño REM, enfermedades gastrointestinales o alteraciones del sistema autónomo. Entre los componentes del síndrome corticobasal están acinesia asimétrica, rigidez, distonía, movimientos mioclónicos, fenómeno de miembro ajeno, signos piramidales y déficit atribuible a la corteza prefrontal, como afasia no fluida con o sin afectación motora del lenguaje, disfunción ejecutiva, apraxia y trastornos conductuales. La parálisis supranuclear progresiva se acompaña de caídas repetidas e inexplicables, rigidez axial, disfagia y déficit de la mirada vertical. Se puede pensar en enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en caso de rigidez difusa, un estado de mutismo asinético y, entre otros signos sobresalientes, mioclono sensible al sentido de alerta. La hemiparesia u otros déficits neurológicos focales sugieren demencia de tipo vascular o un tumor cerebral. La demencia con una mielopatía y una neuropatía periférica sugiere deficiencia de vitamina B12. La neuropatía periférica podría indicar también la presencia de otra deficiencia de vitaminas, intoxicación por metales pesados, disfunción tiroidea, enfermedad de Lyme o vasculitis. Manifestaciones que sugieren hipotiroidismo son piel fría y seca, alopecia y bradicardia. La confusión fluctuante que se acompaña de movimientos estereotípicos repetitivos puede señalar crisis límbicas, temporales o frontales en evolución. En el anciano, la deficiencia auditiva o visual puede causar confusión y desorientación interpretadas de manera errónea como demencia. Sin embargo, la hipoacusia bilateral neurosensitiva profunda en un paciente joven con talla baja o miopatía debe despertar la sospecha de enfermedad mitocondrial. Examen cognitivo y neuropsiquiátrico. Los instrumentos de detección rápida como el mini examen del estado mental, la evaluación cognitiva de Montreal y el Cognistat sirven para detectar y vigilar la progresión de la demencia. Ninguna de estas pruebas es muy sensible para la detección temprana de la demencia ni discrimina entre los síndromes de demencia. El mini examen del estado mental es una prueba de función cognitiva de 30 puntos, cada uno con una respuesta correcta que se califica con 1. Incluye pruebas en áreas de orientación, por ejemplo, identificar la estación, fecha, mes, año, piso, hospital, ciudad, estado, país, registro, por ejemplo, nombrar 3 objetos, recordar, por ejemplo, recordar los mismos 3 objetos 5 minutos más tarde, y lenguaje, por ejemplo, nombrar y repetir la palabra lápiz, repetir frases que incluyen la condición sí o conjunciones adversativas, seguir indicaciones en 3 pasos, obedecer una orden escrita y escribir una oración y copiar un dibujo. En muchas personas con deficiencia cognitiva leve y otras con enfermedad de Alzheimer clínicamente evidente, las pruebas pueden ser normales y se necesitará una serie de test neuropsicológicos más difíciles y extensos. Si hay duda del origen del síndrome de demencia, habrá que realizar una valoración especialmente personalizada que incluya tareas de memoria de trabajo y episódica, función ejecutiva, lenguaje y capacidades visoespaciales y perceptivas. En la enfermedad de Alzheimer, los primeros déficits abarcan la memoria episódica, la generación de categorías, nombre el mayor número de animales que pueda en un minuto y la capacidad visoconstructiva.
En general, las primeras anomalías neuropsicológicas detectadas son las alteraciones en la memoria verbal o episódica visual, y las tareas que obligan al paciente a recordar una lista larga de palabras o una serie de imágenes después de una espera predeterminada demostrarán déficit en muchos enfermos. En la demencia frontotemporal, los primeros déficits en las pruebas cognitivas comprenden el control ejecutivo o la función del lenguaje, hablar o nombrar, pero en algunas personas no se observará ninguno de estos hallazgos, a pesar de haber déficit emocionales y sociales profundos. Los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy o demencia por enfermedad de Parkinson tienen déficits más graves en la función visoespacial, pero mejores en las tareas de memoria episódica que los sujetos con enfermedad de Alzheimer. Los individuos con demencia de tipo vascular suelen mostrar una mezcla de déficit ejecutivos y visoespaciales y tienen disminución psicomotora importante. En el delirio, las alteraciones más sobresalientes abarcan la atención, la memoria de trabajo y la función ejecutiva, lo cual dificulta valorar otros dominios cognitivos y a menudo no aportan información útil. También se realiza una valoración funcional que ayude al médico a establecer la trascendencia que día a día tiene el trastorno en la memoria del sujeto, asuntos de la comunidad, distracciones, juicios de valor, vestido y el consumo de alimentos. Si se conocen las habilidades funcionales del paciente, el médico y la familia podrán organizar una estrategia terapéutica. La valoración neuropsiquiátrica es importante en el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. En las primeras fases de enfermedad de Alzheimer, los cambios psiquiátricos más importantes son las manifestaciones depresivas leves, retraimiento social e irritabilidad o ansiedad, pero, en general, las personas conservan sus buenos modales en la etapa media o ulterior, cuando pueden surgir ideas delirantes, agitación y trastornos del sueño. En la demencia frontotemporal, hay cambios impresionantes de la personalidad, como apatía, consumo excesivo de alimentos, compulsiones, anedonia, euforia y pérdida de la empatía, que son tempranos y frecuentes. La demencia con cuerpos de Lewy se acompaña de alucinaciones visuales, ideas delirantes y somnolencia diurna excesiva. Se observan fluctuaciones impresionantes no solo en la cognición, sino también en el despertar. La demencia vascular puede manifestarse con síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad, ideas delirantes, desinhibición o apatía. Estudios de laboratorio. Elegir las pruebas de laboratorio para valorar a un sujeto con demencia es una tarea compleja y debe adaptarse a cada paciente. El médico debe recurrir a todos los medios para no pasar por alto una causa reversible o tratable, aunque es frecuente que haya varias causas tratables. Por tal razón, deben incluirse múltiples estudios, cada uno de los cuales tiene un índice pequeño de confirmación. Es difícil valorar la rentabilidad y muchos algoritmos de detección para la demencia no recomiendan pruebas múltiples. Sin embargo, incluso si una prueba tiene una tasa positiva de 1 a 2%, es mejor realizarla que pasar por alto una causa tratable de demencia. El cuadro 25.3 enumera muchos de los métodos de detección de la demencia. En Estados Unidos, la Academia Americana de Neurología recomienda biometría hemática completa, electrolitos, la medición sistemática de la función tiroidea y renal, la concentración de vitamina B12 y neuroimágenes, tomografía o resonancia. Los estudios de imagen, en especial resonancia, permiten descartar neoplasias primarias o metastásicas, localizar áreas de infarto e inflamación, detectar hematomas subdurales y sugieren la presencia de hidrocefalia normotensa o enfermedad de la materia blanca. También ayudan a definir un área de atrofia regional. La presencia de atrofia del hipocampo, además de atrofia cortical posterior predominante, respaldan el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, figura 25.1. La atrofia focal frontal, insular o temporal anterior sugiere demencia frontotemporal, capítulo 424. La demencia con cuerpos de Lewy suele tener atrofia menos notable, con mayor afectación de la amígdala que del hipocampo. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la resonancia de difusión ponderada revela difusión restringida dentro de la franja cortical y ganglios basales en la mayoría de los pacientes. Las anomalías extensas de la materia blanca guardan relación con una causa vascular de la demencia, figura 25.2. La hidrocefalia comunicante con borradura del vértice, agrupamiento de las circunvoluciones o surcos de la convexidad dorsal, que aumenta el espacio en la cisura de Silvio pese a atrofia cortical mínima, y otras características que se muestran en la figura 25.3 sugieren el diagnóstico de hidrocefalia normotensa.
La tomografía por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones muestran hipoperfusión o hipometabolismo en las estructuras temporales y parietales en la enfermedad de Alzheimer y déficit frontotemporales en demencia frontotemporal, pero tales cambios suelen reflejar atrofia, por lo que se detectan con resonancia sola en muchos pacientes. En fecha reciente, las imágenes de las placas beta-amiloides para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer parecen promisorias y el compuesto B de Pittsburgh, PIB, que no se encuentra disponible fuera del ámbito de la investigación, y el 18F-AV45, florbetapir, aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en 2013, son radioligandos fiables para la detección de amiloide encefálico relacionado con angiopatía amiloide o con placas neuríticas por enfermedad de Alzheimer, figura 25.4. Sin embargo, como tales anomalías también se observan en ancianos con procesos cognitivos normales, cerca del 25% de las personas de 65 años. Los estudios de imagen también permiten detectar enfermedad de Alzheimer preclínica o incidental en individuos que no tienen el síndrome de demencia similar a enfermedad de Alzheimer. A la fecha, la principal utilidad clínica de los estudios de imagen de amiloide es descartar enfermedad de Alzheimer como la causa probable de la demencia en personas con estudios de imagen negativos. Una vez que se cuente con tratamientos que modifiquen la enfermedad, se podrían usar biomarcadores para proponer tratamientos antes de que se produzca lesión cerebral irreversible. Mientras esto ocurre, sigue siendo un tema de investigación exhaustiva el valor pronóstico de detectar placas de amiloide en el cerebro de un anciano asintomático. En forma similar, se exploran los métodos de perfusión en resonancia y conectividad funcional estructural como posibles estrategias terapéuticas y de vigilancia. No es necesaria la punción lumbar sistemática en la valoración de personas con demencia, pero está indicada cuando existe la posibilidad de infección o inflamación del sistema nervioso central. Las concentraciones de proteína tau y apolipoproteína beta 42 en líquido cefalorraquídeo muestran diferentes patrones en las diversas demencias, y la presencia de concentraciones bajas de apolipoproteína beta 42 y aumento leve de proteína tau en líquido cefalorraquídeo sugiere fuertemente enfermedad de Alzheimer. El uso sistemático de la punción lumbar en el diagnóstico de demencia es motivo de debate, pero la sensibilidad y especificidad de las medidas diagnósticas para enfermedad de Alzheimer no son suficientes para justificar su uso sistemático. Las pruebas psicométricas formales ayudan a corroborar la gravedad del deterioro cognitivo, sugieren causas psicógenas y constituyen un método más formal para vigilar la evolución de la enfermedad. El electroencefalograma no se usa con regularidad, excepto para sugerir enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, descargas repetitivas de ondas puntiagudas de gran amplitud y difusas o complejos periódicos, o un trastorno epiléptico no convulsivo, descargas epileptiformes. No es recomendable la biopsia cerebral, incluidas las meninges, salvo para diagnosticar vasculitis, neoplasias que puedan ser tratables o infecciones poco frecuentes, cuando no haya certeza del diagnóstico. Los trastornos generales con manifestaciones en el sistema nervioso central, como la sarcoidosis, suelen confirmarse con la biopsia de ganglios linfáticos o un órgano sólido, y no del tejido cerebral. Hay que pensar en la práctica de angiografía por resonancia cuando entre las posibles causas de la demencia están la vasculitis cerebral o la trombosis venosa cerebral. Consideraciones globales. La demencia vascular, capítulo 425, es más frecuente en los países asiáticos por la mayor prevalencia de aterosclerosis intracraneal. Las tasas de demencia vascular también van en aumento en los países en desarrollo a medida que se generalizan los factores de riesgo vascular, como la hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes mellitus. Las infecciones del sistema nervioso central, sobre todo por virus de inmunodeficiencia humana, y las infecciones oportunistas relacionadas, sífilis y tuberculosis, también son factores que contribuyen de manera importante a la demencia en los países en desarrollo. Algunas poblaciones aisladas también han contribuido a la comprensión de la demencia neurodegenerativa. El curú, la demencia de progresión rápida relacionada con el canibalismo y que se observa en tribus de Nueva Guinea, fue muy útil en el descubrimiento de la enfermedad por priones en el ser humano. El complejo de esclerosis lateral amiotrófica parkinsonismo demencia de Guam, o enfermedad de Litico-Bodic, es una poliproteinopatía, a menudo con agregación de proteína tau, proteína de unión de ácido desoxirribonucleico tarde 43 kilodaltons y alfa-sinucleína. La causa original de la enfermedad aún se desconoce, pero su incidencia ha disminuido mucho en los últimos 60 años. Tratamiento. Demencia.
Los objetivos principales del tratamiento de la demencia son combatir las causas corregibles y lograr comodidad y apoyo para el paciente y quienes lo cuidan. El tratamiento de causas primarias consiste en la sustitución de hormonas tiroideas para el hipotiroidismo, vitaminas en caso de deficiencia de tiamina o de vitamina B12 o contra el aumento de la homocisteína sérica, antibióticos para infecciones oportunistas o uso de antirretrovirales para virus de inmunodeficiencia humana, derivación ventricular en caso de hidrocefalia normotensa o intervención quirúrgica adecuada, radiación o quimioterapia para neoplasias del sistema nervioso central. La estrategia que más se utiliza en una clínica de demencias es la eliminación de fármacos o drogas que deterioran la función cognitiva. Si los síntomas cognitivos provienen de un trastorno psiquiátrico, con el tratamiento intensivo del mismo se buscará eliminar el síntoma cognitivo o confirmar que persiste a pesar de la resolución adecuada de los síntomas en el estado de ánimo o la ansiedad. Algunas personas con enfermedades neurodegenerativas también presentan depresión o ansiedad, que a menudo mejoran con el tratamiento. Los antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, capítulo 443, que tienen propiedades ansiolíticas, pero pocos efectos secundarios en los procesos cognitivos, constituyen el elemento básico del tratamiento cuando es necesario. Los antiepilépticos se utilizan para controlar las convulsiones. El levetiracetam puede ser muy útil, pero todavía no hay estudios clínicos con asignación al azar para el tratamiento de convulsiones relacionadas con enfermedad de Alzheimer. La agitación, alucinaciones, ideas delirantes y la confusión son trastornos difíciles de tratar. Estos problemas conductuales constituyen causas importantes para internar al anciano en asilos u otras instituciones de cuidado de largo plazo. Antes de administrar fármacos para estos comportamientos, el médico debe identificar factores ambientales o metabólicos modificables. El hambre, la falta de ejercicio, la odontalgia, el estreñimiento, la infección de vías urinarias, desequilibrio electrolítico o los efectos tóxicos de fármacos constituyen causas que pueden corregirse con facilidad, incluso sin psicoactivos. Los fármacos como las fenotiacinas y las benzodiazepinas pueden disminuir los problemas conductuales, pero tienen efectos adversos como sedación, rigidez, discinesia y a veces desinhibición paradójica. Benzodiazepina. Pese a su perfil desfavorable de efectos secundarios, los antipsicóticos de segunda generación como la quetiapina, dosis inicial, 12.5 a 25 miligramos al día, pueden administrarse en personas con agitación, agresivas y con psicosis, aunque el perfil de riesgo de tales fármacos es importante. Si los pacientes no mejoran con el tratamiento, suele ser un error aumentar la dosis o administrar anticolinérgicos o sedantes, como los barbitúricos o las benzodiazepinas. Es importante identificar y tratar la depresión. El tratamiento inicia con dosis bajas de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como escitalopram, 5 miligramos al día, hasta una dosis objetivo de 5 a 10 miligramos diarios, en tanto se vigila la eficacia y toxicidad. En ocasiones la apatía, las alucinaciones visuales, la depresión y otros síntomas psiquiátricos mejoran con inhibidores de la acetilcolinesterasa, en particular la demencia con cuerpos de Lewy, y se evita la necesidad de administrar otros fármacos más tóxicos. Se están utilizando inhibidores de acetilcolinesterasa, donepezilo, ribastigmina y galantamina, para tratar enfermedad de Alzheimer y demencia por enfermedad de Parkinson, ribastigmina. Investigaciones recientes se han dirigido al desarrollo de anticuerpos contra apolipoproteína beta 42 como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Aunque los estudios clínicos iniciales con asignación al azar y grupo testigo fallaron, hubo cierta evidencia de eficacia en los grupos de pacientes con enfermedad leve. Por tanto, los investigadores han empezado a centrarse en pacientes con enfermedad muy leve e individuos asintomáticos con riesgo de enfermedad de Alzheimer, como aquellos que portan las mutaciones genéticas hereditarias autosómicas dominantes o ancianos sanos con evidencia de biomarcadores en estudios de imagen de amiloide o en líquido cefalorraquídeo que respaldan enfermedad de Alzheimer asintomática. La memantina ha demostrado su utilidad cuando se trata a algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a grave. Su principal beneficio es que disminuye la carga para el cuidador, porque es muy probable que haya menos resistencia a vestirse y arreglarse. En la enfermedad de Alzheimer moderada a grave, la combinación de memantina e inhibidores de la colinesterasa retrasan el ingreso a un asilo según varios estudios clínicos, aunque otros estudios no han apoyado la eficacia de añadir memantina al régimen terapéutico. Se ha demostrado que una estrategia proactiva disminuye la aparición de delirio en sujetos hospitalizados.
Esta estrategia consiste en orientación frecuente, actividades cognitivas, medidas para mejorar el sueño, auxiliares para la visión y auditivos y corrección de la deshidratación. La terapia conductual no farmacológica tiene un lugar importante en el control de la demencia. Los objetivos primarios son hacer que la vida del paciente sea cómoda, sin complicaciones y segura. En las etapas iniciales es útil preparar listas, horarios o calendarios y etiquetas. También es conveniente insistir en las rutinas conocidas, caminatas y ejercicios físicos sencillos. En muchos enfermos con demencia, es más difícil recordar hechos que poder realizar actividades cotidianas y todavía pueden participar en actividades como hacer caminatas, jugar boliche, bailar, cantar y jugar bingo o golf. Las personas con demencia suelen negarse a perder el control de tareas familiares como conducir su vehículo, cocinar y manejar sus finanzas. Cuando se intenta ayudar o hacerse cargo de estas tareas, el paciente puede responder con quejas, depresión o ira. Las respuestas hostiles del cuidador son contraproducentes y, a veces, incluso perjudiciales. Tranquilizar, distraer y decirle al paciente frases positivas es más productivo en esta situación. A la larga, otras personas tendrán que asumir las responsabilidades financieras y de transporte, y el paciente se manifestará conforme y tranquilo. La seguridad es un aspecto importante que incluye no solo la conducción de automóviles, sino el control en la cocina, baño y áreas de sueño, así como las escaleras. Estas áreas deben vigilarse, supervisarse y hacerlas tan seguras como sea posible. El desplazamiento a un centro de retiro, a un centro de residencia con asistencia o asilo inicialmente pueden crear confusión y agitación. Reconfortar al paciente de manera reiterada, brindarle orientación y presentarlo de manera cuidadosa al nuevo personal facilitará el proceso. Ofrecer actividades que se sabe son motivo de disfrute para el paciente puede ser de mucho beneficio. El médico debe poner especial atención a la frustración y depresión entre los miembros de la familia y cuidadores. La culpa y el agotamiento del cuidador son trastornos frecuentes. Los familiares suelen sentirse abrumados y desamparados y pueden ventilar sus frustraciones con el paciente, con terceras personas y con el personal de salud. Debe recomendarse a los cuidadores que aprovechen las instalaciones de cuidado diurno y los servicios de apoyo. La asesoría e información sobre la demencia son de gran importancia. En Estados Unidos, los grupos de apoyo local y nacional, como la Asociación de Alzheimer, www.als.org, pueden proporcionar ayuda considerable.